titulado a por ahí traigo un PowerPoint donde vienen ya están los textos. Le he titulado a este sermón Consagrados para el Señor. Y está basado en Éxodo capítulo 28, versículo 36, la nueva versión, la Reina Valera, 1960, dice: harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. La nueva versión internacional dice: haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, estar reunidos en tu casa en este día. Te glorificamos, Señor, te exaltamos. Gracias por la libertad que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, para adorarte y para recibir el consejo de tu palabra. Señor, hay lugares alrededor del mundo donde esto es imposible. Gracias, Señor, por permitirnos estar en un país libre. Te pido, Señor, en esta mañana por mis hermanos. Háblanos, Espíritu Santo, usa este vaso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Éxodo nos habla acerca del relato, hermanos, cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Quizá hemos escuchado mucho acerca de esta historia, ¿verdad? Dice que Él los llevó por el desierto y en el monte Sinaí. Ahí Jehová se manifestó de una manera poderosa y le entregó a Moisés las tablas de la ley, donde ahí el Señor dictaba la manera en la que Él quiere que le adoremos, la manera en la que Él desea que nos conduzcamos, la manera en la que Él desea que le sirvamos. Ahí está escrito todas estas cosas. Y en Éxodo capítulo 28, versículo 1, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. El versículo 4 dice: las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Jehová les estaba escogiendo, hermanos, a un remanente, a una tribu, la tribu de Leví. Jehová estaba escogiendo un pueblo especial, a una tribu especial para que les sirviera en el tabernáculo de reunión. Entonces, aquí les da las indicaciones de las vestiduras que deberían de portar. Entre ellas estaba el pectoral, el efod, que era un cuadro que tenía el sumo sacerdote y los sacerdotes, que tenía 12 piedras preciosas, donde cada uno representaba a una tribu de Israel. Pero también dice que deberían de tener la mitra. ¿Qué era la mitra? Era una especie de turbante o un gorro de lino fino que usaban los sacerdotes. Y encima de la mitra, en el versículo 36, Éxodo 28, 36, dice que deberían de portar algo muy interesante. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. O la nueva versión internacional dice: consagrado al Señor. Era una lámina de oro delgadita que el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que portar todo el tiempo en su frente. Todo el tiempo tenía que estar esa grabadura delante de ellos: santidad a Jehová, o consagrado al Señor. Y hay algo interesante porque dice que estas palabras tenían que estar grabadas, no tenían que estar pintadas, no tenían que estar con una especie de tinta que se pudiera borrar. Era algo que estaba grabado, lo que quiere decir que era difícil de quitarlo, era difícil de borrarlo. Ahorita voy a hacer la alusión sobre nuestra vida, porque así, hermanos, de la misma manera que los sumos sacerdotes tenían que recordar todo el tiempo que ellos habían sido consagrados para Dios y para vivir en santidad, de la misma manera nosotros, como la iglesia de Cristo, como transformados por su Espíritu Santo, somos apartados para el Señor.
¿Qué significa ser consagrado para el Señor? ¿Qué significa ser santo? Muchas veces creemos que la palabra santidad es perfección. Hemos escuchado frases como que, ay, sí, te crees muy santo, ¿verdad? ¿Sí has escuchado que dicen? Ah, esta persona se cree muy santo. Pero santidad no es perfección, no es ser perfectos. Santidad significa ser consagrado para el Señor. Y ser consagrado para el Señor significa que Dios nos ha apartado para Él, para cosas santas, para servirle a Dios y no al mundo. Jehová estaba seleccionando a esta tribu de Leví para cosas santas. De igual manera, el Señor nos ha consagrado a cada uno de nosotros, hermanos, para servirle y para entregar nuestra vida apasionadamente por Él. ¿Para qué nos ha consagrado Dios? Para muchas cosas, pero el día de hoy, hermanos, quiero hablarle acerca de dos cosas por las cuales Dios nos ha consagrado. Y la primera de ellas es que Él nos ha apartado para una vida santa. Romanos capítulo 6 dice que somos muertos al pecado. El apóstol Pablo dice en la Nueva Traducción Viviente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos librados del poder del pecado. Qué interesante, hermanos, comprender. Quizá usted haya escuchado este versículo ya, pero el apóstol Pablo incluso lo cantamos en un canto, ¿verdad? Somos muertos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo. Esto lo vamos a ilustrar con el proceso de una semilla. Por ahí traigo una imagen La semilla, hermanos, tiene dos componentes principales. El primero es el germen. Ahí es donde está toda su composición, los rudimentos de la futura planta, toda la información orgánica está ahí en el germen. Es donde la planta, cuando crezca, va a saber de qué manera va a ser su tallo, de qué manera van a ser sus hojas, de qué color va a ser el fruto, de qué sabor va a tener. Todo está ahí, es como el ADN en nosotros. Y la otra parte con la que se conforma una semilla son los lóbulos, que es el cuerpo de la semilla. Es el cuerpo físico. El cuerpo se muere para que el germen pueda vivir. Y esto se me hizo muy interesante, hermanos, porque cuando empieza a crecer el fruto, primeramente esa semilla tiene que ser quebrantada. Esa semilla se tiene que partir, se tiene que morir para que pueda dar un fruto, para que pueda salir un fruto de ella. Y esta semilla, este cuerpo, se convierte en el primer alimento para esa raíz. Esto se me hizo muy interesante, hermanos, porque cuando el Señor nos ha llamado a nosotros, el Espíritu Santo nos ha sellado, dice la palabra de Dios. Él nos ha revestido, Él nos ha transformado, Él nos ha cambiado. Algo se tiene que morir en nosotros. El antiguo hombre, la antigua mujer han muerto. Es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Hemos muerto ya, hermanos, a todas esas cosas que nos ataban al pecado. Tenemos una nueva vida. El Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha cambiado. Bendito sea nuestro Dios. Y tenemos en nuestro ser la imagen de Dios. Dice el libro de Génesis que cuando Jehová creó todas las cosas, cuando Dios creó todas las cosas en la Trinidad, Él simplemente con el poder de su voz dijo: háganse. Y las cosas fueron hechas. Háganse las plantas, háganse los animales, háganse las lumbreras, y todo fue hecho con el simple poder de su voz. Pero cuando creó al hombre, tomó un tiempo especial. Ahí dice que agarró del barro, del polvo de la tierra, hizo la forma y sopló en su nariz el hálito de vida, el aliento de vida. Esto nos da a entender la cercanía que quiere tener el Señor con nosotros. Él puso su imagen con nosotros. Y hasta el día de hoy, hermanos, desde que creó a Adán y Eva hasta el día de hoy, el Señor quiere seguir teniendo esta misma intimidad con cada uno de nosotros. Él nos ama, Él nos anhela. Pero esta imagen se vio afectada por el pecado de Adán.
Adán desobedeció una orden que Jehová le había dado, y dice la Biblia que por su desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Pero ese antiguo ser pecaminoso, nos dice el apóstol Pablo, fue crucificado en la cruz con Cristo Jesús, juntamente con Cristo. Nosotros podíamos tomar como pretexto y decir, es que el mismo apóstol Pablo dice que para él es difícil. Él dice que quiere hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno porque vive en esta carne. Y podemos justificarnos con esto. Pero al final de ese pasaje, el apóstol Pablo dice, gracias doy a Cristo Jesús. La muerte, hermanos, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre preciosa, ahora nos ha hecho libres. Libres de las ataduras del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. En los tiempos del apóstol Pablo existía la esclavitud. Y él sabía perfectamente qué significaba cuando él escribe, ya no somos esclavos del pecado. Un esclavo, cuando su amo le da una orden, esta persona tiene que obedecer sí o sí. No tiene oportunidad para dar su opinión o para decir que no quiere hacerlo, porque es un esclavo, tiene que obedecer forzosamente. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no nos dice a nosotros qué hacer y nosotros sujetarnos a sus necesidades, a sus deseos. Es al contrario. Ahora el pecado está sujeto al Espíritu, nuestra carne está sujeta al Espíritu, que nos fortalece, hermanos, y nos ayuda para salir victoriosos ante el pecado. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, que somos renovados, que somos transformados, que somos renacidos, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto lo tenemos que creer. Cuando vengan esos pensamientos, esas actitudes que nos quieren llevar a no agradar a Dios, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice que somos. Digamos en nuestra mente, yo renuncio a estos pensamientos, yo renuncio a estos deseos, yo renuncio a este carácter que me quiere hacer exaltarme. Yo renuncio a todas estas cosas porque yo he sido regenerado, yo he sido transformado. Hermanos, tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice, que ya somos, ya está hecho. Ya está hecho, es algo que se hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo nos fortalece, hermanos, y nos ayuda a salir victoriosos. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades. Lo voy a volver a leer. Jesús comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todos y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Muchas veces, hermano, nos acercamos a Dios y vemos a un Dios lejano. Creemos que Dios es tan perfecto que no nos entiende. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos dice que Jesús enfrentó todo lo que nosotros pasamos, que Él comprende nuestras necesidades, nuestras luchas, las tentaciones por las que cruzamos. Él lo comprende. La próxima vez que nos acerquemos al Señor, hermanos, tenga esto en mente. Jesús comprende lo que usted está pasando, porque Él, siendo 100% Dios, también fue hombre aquí en la tierra y pasó por las mismas tentaciones, luchas y necesidades que nosotros pasamos. Así que lo único que tenemos que hacer es acercarnos, dice la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de su gracia para recibir su misericordia y para recibir su perdón. No importa, hermano, lo que hayamos hecho en el pasado o lo que hayamos hecho ayer o lo que hayamos hecho hoy en la mañana, tenemos libre acceso al trono de su gracia. Qué Dios tan maravilloso tenemos, hermanos. Y muchas veces no entregamos nuestra vida en consagración a Él. La segunda parte, el segundo punto por el cual el Señor nos ha consagrado es
para servirle. Somos apartados para servirle. Y esto requiere priorizar, requiere poner prioridades en nuestra vida. El Evangelio de Marcos habla acerca de un joven rico. Quizá usted haya leído el relato. Era un joven rico que se le acerca a Jesús y le pregunta que cómo puede heredar la vida eterna. Marcos 10:19 dice: Jesús le responde a este joven: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vemos aquí, hermanos, a un joven entregado a Dios, fiel a sus mandamientos. Seguramente este joven tenía un excelente testimonio, seguramente tenía un carácter afable. Jesús le empieza a enumerar los mandamientos que Jehová les había dado a Moisés, y este joven dice: yo todo esto lo he cumplido, Señor. Wow, era un joven intachable, era un joven que amaba a Dios externamente, amaba a Dios. En el versículo 21, Marcos 10:21, Jesús le responde. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué Jesús le dijo que vendiera todo? ¿Acaso Jesús quería dejarlo sin nada? ¿Acaso Jesús quería dejarlo pobre? ¿Acaso solamente los discípulos de Jesús tenían que ser personas pobres? No, por supuesto que no. Pero Jesús conocía el corazón de este joven, y él sabía que su corazón y su mirada no estaban puestas en Dios, sino en sus riquezas. Esta era la diferencia, hermanos. Requiere un esfuerzo. En Mateo 6:21, creo que no lo puse por ahí, Jesús dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús sabía que la mirada de este joven estaba puesta en sus riquezas y no en el reino de Dios. Era una cuestión de prioridades. Este joven tenía las riquezas en primer lugar antes que a Dios. Y en nuestra vida, hermanos, tenemos que tener primeramente a Dios antes que cualquier otra cosa, incluso nuestra familia. Porque si tenemos en primer lugar a Dios, todo va a fluir de una manera divina. Dios nos va a ayudar, Dios va a abrir puertas en nuestros trabajos, con nuestras familias, con los matrimonios, con los hijos. Dios nos va a ayudar cuando le damos el primer lugar a Él en todo. Después de que este joven rico se fue triste, Marcos 10:23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, y aquí está la clave, hermanos, porque muchos agarran el versículo anterior para decir: es que los ricos no van a entrar en los cielos. ¿Qué dice Jesús respecto a esto? Volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Son dos cosas muy diferentes. Dios nos puede bendecir, Dios desea vernos prosperados, por supuesto que sí, Dios lo desea. Pero cuidado, hermanos, con cambiar nuestra mirada en las posesiones que Dios nos da, en las cosas materiales, y desviar nuestra mirada de Dios. Eso es lo que Dios se refiere en este pasaje. Y no solamente en las cosas materiales, sino todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Entregarnos apasionadamente al Señor. La pregunta que yo les quiero hacer en este día de reflexión es: ¿en dónde está su confianza, hermano?
¿Cuáles son sus prioridades en su vida? Externamente podemos amar a Dios. Externamente podemos venir y adorarle y podemos servir, incluso ser líderes dentro de la iglesia. Pero podemos caer en lo que cayó este joven, poner nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que el Señor es quien nos ha salvado, quien nos ha rescatado, quien ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y quien nos tiene aquí el día de hoy. El servicio a Dios requiere un esfuerzo y un sacrificio. Es una realidad que todos hemos sido llamados para servirle. Pero ¿cuál es ese esfuerzo que usted tiene que hacer el día de hoy? ¿Cuál es ese sacrificio que usted tiene que hacer el día de hoy para servir al Señor? Y la pastora hacía un llamado a todas aquellas personas que deseaban servir a Dios, que se acercaran con los líderes. Hermanos, ¿qué es lo que le impide servir a Dios? Tiempos de esparcimiento, salidas con amigos, videojuegos, series, películas, flojera, pereza. ¿Qué son esas cosas que nos apartan de servir a Dios? Quizás son cosas que no son pecado, pero que nos roban tiempo que deberíamos de aprovechar en intimidad con Dios. El día de hoy, ¿qué sacrificio va a hacer usted? ¿Qué plataformas va a dejar de pagar que le roban el tiempo que debería de entregarle a nuestro Señor? Cuando estuve en India, hermanos, por ahí traigo unas imágenes, me impresionó muchísimo. Yo encontré en India una iglesia ferviente y esto me cautivaba porque estos de aquí, este de aquí es Pastor Benny y su esposa y sus padres, los 4 sirven en el ministerio. Las personas que están atrás son los servidores de la iglesia y son personas apasionadas, hermanos. Ustedes deberían de ver a estos jóvenes, porque si se dan cuenta, la mayoría de ellos son jóvenes. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo y le decía: ¿por qué estos jóvenes están tan apasionados por servirte, Señor? ¿Por qué aquí en la iglesia de la India hay una iglesia ferviente? Porque no solamente son ellos, toda la iglesia está ferviente, hermanos, apasionados por Dios, adoran al Señor y se ve que aman y sirven a Dios. Y le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, tú eres el mismo. Tú eres el mismo Espíritu Santo aquí en la India, tú eres el mismo Espíritu Santo en América, en México. Pero ¿qué pasa con la iglesia en América? ¿Por qué estamos tan apagados? Hermanos, muchas personas mayores en Mazatlán, en México, de donde yo soy, me han contado que cuando ellos se convirtieron al cristianismo era algo ferviente. Había campañas evangelísticas, la gente se convertía, la gente asistía a las iglesias y había una pasión por servir a Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó ese fervor? ¿Qué ha pasado con nosotros? Empecemos, hermanos, individualmente. Cada uno de nosotros, el Señor nos hace un llamado el día de hoy. Y así como Pablo le decía a Timoteo, que no se apague ese fuego del don de Dios que fue impuesto en ti. Ese fuego, hermanos, fue impuesto en cada uno de ustedes. Que no se apague ese fuego, que sea avivado cada día a través de la lectura de su palabra. Y es una vida de intimidad. Tenemos que hacer sacrificios, hermanos, en nuestra vida, porque estamos muy distraídos el día de hoy con otras cosas. Tenemos que dedicarle tiempo a la lectura, a la oración. Tenemos que entrar en intimidad con el Señor para que Él nos permita ser cristianos fervientes. ¿Pudieran poner la segunda imagen? Estos son algunas villages que visitamos. Ellas son viudas, hermanos, que este pastor sirve. ¿Pudieras poner la siguiente, por favor? Esta es otra aldea que visitamos. Después llegó mucha más gente. La siguiente, por favor. Esta aldea, hermanos, la mayoría de ellos son indigentes. Ellos se dedican a pedir dinero en las calles. Y el Señor ponía en mi corazón, y yo veía a este joven y yo veía al pastor también que va a esos lugares y decía: ¿qué les pueden ofrecer estas personas a ellos, hablando monetariamente o económicamente? ¿Cuántos
predicadores evangelistas desprecian iglesias, hermanos, y no se acercan a iglesias porque saben que no les van a dar una buena ofrenda. Allá no, allá hay una iglesia apasionada por servir a Dios. Y no importa que no puedan ofrecerles nada material, hermanos. Ellos van a estos lugares y evangelizan. Todos los días tienen sus actividades. Ellos visitan más de 20 aldeas. Más de 20 aldeas. La siguiente, por favor. Esta es otra aldea mucho más pobre. Ellos van al campo, arrancan madera, la queman y hacen carbón. Se dedican a la venta de carbón. La siguiente, por favor. Esta es otra aldea donde había un mover del Espíritu Santo tremendo, hermano, entre estos jóvenes. Puros jóvenes apasionados por el Señor. Y había un mover del Espíritu Santo. Ustedes no se imaginan la presencia de Dios que se sentía cuando ellos alababan, cuando ellos cantaban, cuando oramos por ellos. Había una manifestación espectacular, sobrenatural del Espíritu Santo en este lugar. Necesitamos vivir esto, hermanos. Ya, como les decía, no tanto, bueno, obviamente como iglesia, pero empecemos por nosotros. Necesitamos vivir esto en la intimidad de nuestra casa, ahí donde nadie nos ve, cerrada la puerta, como decía Jesús, entrar en intimidad con nuestro Dios. La siguiente, por favor. Y ya creo que esta es la última. Cuando llegamos a la India, hermanos, muchas aldeas, ellos como un acto de honor nos dan como una especie de collar. En esta fotografía ellos hicieron estos collares, son de flores naturales. Ellos la hicieron con sus manos. Evidentemente no me lo pude traer, ¿verdad? Porque se marchita, hay que dejar allá. Pero también nos dieron otra especie de collar que sí pude traerme. Para ellos significa como de honra. Es como para dar la bienvenida. Vamos a una aldea y nos ponían esto. Como decir, eres bienvenido, te damos las gracias porque necesitamos escuchar esto que vienes a hablarnos. Necesitamos que vengan a hablarnos también, a pesar de que estamos avivados. Yo así lo interpretaba. A pesar de que amamos a Dios, estamos avivados. Necesitamos saber que hay más iglesia allá afuera de nuestro país. Que muchas veces, hermanos, ellos no tienen esa apertura porque nunca han salido de esa área en la que ellos viven. Entonces, ir personas de decirle que venimos de miles de millas, incluso cruzando mares para llegar hacia ellos, para ellos era sorprendente. También, hermanos, ellos nos dieron arroz de comer y ellos no usan cubiertos. Ellos comen con la mano derecha. Y pues nos tuvimos que adaptar a la cultura, porque con la izquierda, sobre todo en las aldeas, en los pueblos muy apartados, ellos se limpian cuando van al baño con la mano izquierda. Con un bote agarran, con una jícara, agarran agua y se limpian con la mano. Pero eso son en las aldeas muy apartadas. Ya en los lugares más civilizados, con ciudades grandes o incluso pueblos grandes, ellos tienen una especie de manguerita y sale agua a presión y con eso se limpian. Pero siguen comiendo con la mano derecha. Fue también un choque cultural. La comida de ellos, hermanos, es con muchas especies. A mí me fascinó, a mí me gustó mucho. Y pues yo espero, hermanos, que esto que les acabo de hablar el día de hoy les motive. Y recuerden que hay personas alrededor del mundo que nunca han escuchado hablar del Evangelio, que necesitan una iglesia para que más obreros sigan siendo enviados hacia ellos. Hay una frase que en la Iglesia de México se escucha, no sé si aquí, que dice que misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran, con las iglesias que los envían y con las manos de los que dan. Todos somos misiones, hermanos. Quizá muchos de ustedes no tengan oportunidad de ir hacia otro lugar,
quizá tengan familia, quizá tengan trabajo o no sea el llamado que Dios les haya hecho. Pero nosotros juntos como iglesia podemos contribuir hacia las misiones y podemos contribuir a que esos lugares sean alcanzados. A veces se nos habla de misiones y pensamos en dinero y decimos, ya nos van a pedir dinero. Hermanos, no se trata de dinero, se trata de almas que necesitan escuchar de Jesús. Que al día de hoy hay muchas personas que no conocen de Cristo, no conocen lo que ustedes y yo disfrutamos el día de hoy, de una salvación. No conocen que el Señor vino a la tierra, tomó cuerpo humano y murió en una cruz y derramó su sangre preciosa por ellos. Ellos no lo conocen. Pero seamos una iglesia, hermanos, que comprendamos este mensaje y el mandato que Jesús nos dio de ir por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Los invito a ponernos de pie. Gracias por haberte conectado con nosotros. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Puedes seguir nuestras redes sociales bajo Vida Church Odessa. Recuerda que para nosotros es importante que encuentres unos amigos, una familia, pero sobre todo un propósito.